Muy buenas a todos. Por fin ha llegado este momento. Ya no hay que restar más programas, no hay que restar más días, más semanas. La próxima vez que os salude será Domingo de Ramos. Ya está todo preparado en Almería para vivir una nueva Semana Santa y por ello, en este último programa especial de esta Cuaresma de 2025, os traemos un programa precisamente para ahondar en las tradiciones que rodean a nuestra Semana Santa, incluso durante la propia Semana Santa, más allá de las estaciones de penitencia. Pero antes de empezar con todo ello, queremos recordar el anuncio audiovisual que llevamos viviendo desde el pasado mes de enero, con el que se lleva gritando a los cuatro vientos cómo Almería vivirá su Semana Santa. Muy buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Hoy es jueves 10 de abril e iniciamos el último programa especial de esta Cuaresma de 2025 antes de vivir una nueva Semana Santa. Como decíamos, queremos ahondar precisamente en las tradiciones que rodean esta celebración en nuestra ciudad e incluso dentro de la propia Semana Santa, cuestiones muy interesantes y que no todos los cofrades conocen. Pero, como decimos, es el último programa de esta Cuaresma y queremos recordaros que la Televisión Municipal de Almería, Interalmería Televisión, retransmitirá un año más la Semana Santa y lo hará de la mano de La Última Trabajadera, de nuestro programa. Estaremos presentes en el epicentro de nuestra carrera oficial, el epicentro de nuestra ciudad, en la Catedral, como viene sucediendo en estos últimos años, pero también estaremos en otros puntos como la entrada en carrera oficial en el Palquillo de Horas y también en múltiples salidas, muchas de ellas además para disfrutarlas en directo. Como digo, un nuevo despliegue aún mayor que el de estos últimos años para seguir llevándoos todo lo que ocurre en nuestra Semana Santa en estos programas especiales que haremos en directo durante todas las jornadas de nuestra Semana Santa. Este año la Semana Santa de Almería la podrás vivir como nunca en televisión. Ampliamos las horas de emisión. Viviremos las salidas de las hermandades en directo y desde una perspectiva única. Estaremos en la Catedral, epicentro de nuestra carrera oficial, y también en el Palquillo de Horas. Hablaremos de historia, de detalles y de muchas curiosidades. Este año la Semana Santa de Almería te la cuenta La Última Trabajadera en Interalmería Televisión.
Pero antes de comenzar a hablar ya del programa que tenemos por delante, queremos repasar como siempre las noticias más importantes de la semana del mundo cofrade almeriense. Nuestra Semana Santa ya ha sido pregonada por el cofrade José Ángel Vázquez. La cita tuvo lugar el pasado domingo, el de Pasión, en el Teatro Apolo, haciendo un año más que los cofrades sientan ya la llegada de su Semana Santa a tan solo una semana de su inicio. El pregón, cargado de fe, simbolismo y un profundo amor hacia Almería, y que ya pasa a la historia de nuestra ciudad, concluyó con una gran ovación de todos los presentes. Como es habitual en los últimos años, una vez finalizado el acto, el ayuntamiento de la ciudad le otorgó el escudo de oro al pregonero. Entre tanto, durante el fin de semana se han seguido celebrando diferentes cultos en la ciudad. La Hermandad de Pasión celebraba el quinario en honor al Señor de Salud y Pasión, y por su parte, la Hermandad del Perdón hacía lo propio en San Ildefonso con la imagen del Santo Cristo del Perdón en el altar mayor de la parroquia. Muy cerca, en la parroquia de San Agustín, la Hermandad del Silencio celebraba también los cultos en honor a su titular cristífero, el Señor de la Redención, con la característica y solemne forma que acostumbra. Por último, la Hermandad de la Soledad iniciaba el tradicional y antiguo septenario en honor a la Virgen de los Dolores, situada en el altar mayor de Santiago, y que culminará el Viernes de Dolores con la característica subida al Cerro de San Cristóbal. También se han vivido dos de los últimos viacrucis de la Cuaresma. Por un lado, en el barrio del Zapillo, el Señor del Gran Poder volvía a las calles tras presidir el viacrucis general, esta vez para encontrarse con su barrio y sus vecinos. La Hermandad del Amor hacía lo propio con su titular, el Cristo del Amor, en su caso portado sobre su propia cruz y recorriendo también las calles de su feligresía con una gran cantidad de fieles y devotos que lo acompañaban. Y Almería también ha vivido los traslados de las hermandades que saldrán la próxima Semana Santa de otras ubicaciones, una estampa que se hace habitual en la Cuaresma almeriense. Sobre la tradición en torno a la Semana Santa hablaremos en este último especial de Cuaresma, ahondando en diferentes ritos que cada año tienen lugar en nuestras hermandades y que responden a la forma en la que Almería vive la llegada y la propia Semana Santa. Pues efectivamente, en este último programa especial de la Cuaresma de 2025 en Almería, queremos ahondar precisamente en las tradiciones que rodean esta celebración en la ciudad, más allá de la propia Semana Santa, aunque también dentro de ella. ¿Sabemos por qué la celebración de la Semana Santa es cambiante en el calendario? ¿Sabemos cuántos traslados realizan nuestras hermandades y por qué lo tienen que hacer? ¿Sabemos la vinculación que tiene el Cerro de San Cristóbal con nuestra Semana Santa y por qué la Soledad sube cada Viernes de Dolores? ¿Te suena la llave de la Jerusalén celestial, el ángel custodio de la Macarena, la plegaria al amor y la esperanza o el nombre de Vicentillo? Almería tiene su particular forma de vivir la llegada de la Semana Santa y la propia Semana Santa, y hoy nos adentraremos en todas estas tradiciones para conocer mejor cómo Almería vive su Semana Santa. Pero antes de comenzar a hablar de todo ello, tenemos que mencionaros al patrocinador del programa, la tienda de ropa masculina Williot, hecha para hombres exigentes e independientes. Se encuentra en pleno centro de Almería, muy cerca del paseo de la ciudad, en la calle Méndez Núñez, número 8, y en ella podrás encontrar prendas como las que yo llevo puestas para estos programas especiales de Cuaresma y otras muchas más que, como digo, podrás descubrir en la propia tienda.
Cada año, cuando se acerca la primavera, muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿por qué la Semana Santa es cambiante en el calendario? ¿Por qué algunas veces cae en marzo y otras veces en abril? La clave, la respuesta, la encontramos en la luna. La Semana Santa se rige por el calendario lunar y no por el solar, que es el que nuestra cultura utiliza, y es precisamente porque en tiempos de Jesús era el que utilizaban los judíos. Por ello, cada vez que queramos saber cuándo cae la Semana Santa, debemos mirar al cielo. El hecho de que se celebre siempre en domingo es una consecuencia del primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325, que determinó que la festividad siempre fuera en este día sagrado de la semana y que así no coincidiese con la Pascua judía. Con el objetivo de celebrarla una vez al año, estos factores llevaron al acuerdo de que fuera el primer domingo tras la primera luna de primavera. A pesar de las variaciones del calendario lunar, la Pascua cristiana siempre se celebra entre el 22 de marzo, como la fecha más temprana, y el 25 de abril, como la más tardía, siendo el 19 de abril la fiesta más frecuente para la celebración del Domingo de Resurrección. Y una vez que sabemos cuándo es la Pascua, lo demás es fácil. Sabiendo cuándo cae el Domingo de Resurrección, el Domingo de Pascua, tan solo tenemos que restar 7 días para saber cuándo será el Domingo de Ramos, al igual que para conocer cuándo serán el Jueves y el Viernes Santo. En este punto cabría preguntarse por qué la Semana Santa se ajusta a esos ciclos de la luna llena de primavera. Y la respuesta la encontramos precisamente en los primeros cristianos que decidieron que la Pascua cristiana debía asemejarse en tiempo precisamente a la Pascua judía, tiempo en el que los evangelios afirman que ocurrió la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por ello, esta celebración se termina asentando en este tiempo para asemejarla lo máximo posible al tiempo real en el que ocurrió. Pero la primera luna llena de primavera no solo determina la Semana Santa, sino también otras festividades que precisamente están determinadas por un tiempo concreto posterior o anterior a la Semana Santa. Como ejemplo, podemos comentar la propia Cuaresma, 40 días antes de esa celebración de la Semana Santa, o también podemos comentar otras festividades como el Corpus Christi, 60 días después de Semana Santa, o Pentecostés, 10 días antes, 50 días después de Semana Santa. Todas estas celebraciones están regidas por ese calendario lunar de la primera luna de primavera. Aunque hay que mencionar también que allá por 2015 el Papa Francisco planteó una posibilidad de fijar en la segunda semana de abril la celebración de la Semana Santa. Bien, es cierto que esta cuestión no se ha llegado a avanzar en ningún sentido, por lo que a día de hoy seguimos rigiéndonos a ese calendario lunar para determinar cuándo celebramos, cuándo conmemoramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Una vez que hemos conocido el rito, la tradición que sigue la propia celebración de la Semana Santa, conozcamos algunas cuestiones concretas de la ciudad de Almería. Hace ya algunos años se vienen haciendo habituales diferentes traslados de hasta 4 hermandades que por diferentes cuestiones, que ahora comentaremos, no pueden iniciar su estación de penitencia desde sus sedes canónicas. Precisamente, como digo, son 4 las hermandades almerienses que lo tienen que hacer, aunque hay una quinta que, sin llegar a salir de su templo, realiza un acto muy interesante que también comentaremos. Estas 4 hermandades son la Hermandad de los Ángeles, la Hermandad de Coronación, la Hermandad de Rosario del Mar y la Hermandad de las Angustias. Empezando por el principio, la primera que veremos en las calles de Almería, la Hermandad de los Ángeles, desde que en 2004 estrenaran su casa de hermandad, realizan un traslado desde la parroquia de Santa María de los Ángeles, de su propio barrio, hasta esta casa de hermandad en la calle Diamante, y lo hacen de una manera muy sencilla, ya que
Hay una distancia de unos 200 metros que separa un punto de otro y además esto permite a la hermandad iniciar su procesión desde esa casa de hermandad donde se aguardan los pasos procesionales con las imágenes titulares. De esta forma, lo que cada domingo de Ramos hace la hermandad es lo siguiente. Todos los hermanos se citan en la parroquia donde se forma todo el cortejo. Desde ahí salen completamente formados hacia la casa de hermandad, bajando esa calle Diamante para que los titulares que se encuentran sobre sus pasos en el interior de esta puedan salir y unirse al cortejo. Una vez unidos, se realiza toda la estación de penitencia, terminándola nuevamente en la casa de hermandad y siendo posteriormente, pasada ya la Semana Santa, trasladados de nuevo a la parroquia. Hablemos ahora de la Hermandad de Coronación. Debido a la distancia que separa su parroquia de Santa María Magdalena, del barrio de Los Molinos, del centro de la ciudad, su caso es un poco más complejo que el que comentábamos de la Hermandad de los Ángeles. La historia de la Hermandad de Coronación es muy compleja debido a todos los avatares que tuvieron que ir superando a lo largo, sobre todo, de esos primeros años fundacionales. Precisamente en este tiempo eran las vísperas cuando podríamos ver a los titulares por las calles todavía del barrio de Los Molinos, hasta que posteriormente se incluirían en la jornada del Martes Santo, aunque no siempre han hecho esa estación de penitencia desde su parroquia hasta el centro de la ciudad y volver a la misma. Al principio, la hermandad se recogía en la parroquia de Santiago. Durante algunos años se ha visto obligada a procesionar por su barrio. A partir de 2009 se realizaba la gesta de salir y volver a su sede. Con el tiempo se comenzó a valorar la opción de salir de un lugar más céntrico, adaptándose durante un año en la Capilla del Prendimiento, aunque esto no duró mucho tiempo, ya que al año siguiente, en 2019, saldrían únicamente por el barrio de Los Molinos. Tras este acontecimiento, la hermandad volvió a la opción de partir desde un punto más céntrico, en esta ocasión eligiendo el Colegio de la Salle, hecho que, a pesar de decidirse en el año 2020, la pandemia del COVID obligó a que el estreno llegara en el año 2022, saliendo en aquel entonces por la puerta de la calle Altamira y ya a partir de 2023 desde la puerta de la Rambla. Desde entonces, la hermandad traslada a sus titulares desde su parroquia hasta el céntrico Colegio de la Salle en un acto al que cada vez más hermanos acuden, y no solo hermanos, también cientos de vecinos del barrio de Los Molinos que acompañan a su hermandad en este primer traslado hasta el centro de la ciudad. Pasemos a hablar ahora de las dos hermandades que residen en la histórica parroquia de San Juan, en pleno barrio de la Almedina, y donde se erigió precisamente la primera catedral de nuestra ciudad, encima de esa primera mezquita musulmana que teníamos en Almería. Precisamente las dos hermandades que aquí residen, la Hermandad de Rosario del Mar y la Hermandad de las Angustias, procesionan el Jueves Santo. El caso de ambas hermandades es curioso, ya que ninguna tiene una vinculación directa en su fundación con esta parroquia. Pero empecemos por la Hermandad de las Angustias. Ya por 1911 tiene su vinculación fundacional con los jesuitas y esa devoción al Señor de la Buena Muerte, que con el tiempo, ya en los años 40, se fusiona con esa devoción que unos granadinos resididos en Almería le practicaban a la Virgen de las Angustias, fundando precisamente esta advocación en Almería, y con ese carácter de gloria originalmente hasta los años 50, hasta 1951, cuando ya la hermandad se transforma en lo que conocemos actualmente. Desde su origen, la hermandad radicó en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, hasta que, debido a unas obras y a las nuevas inquilinas, las esclavas, se vieron obligados a abandonar el templo, trasladándose a finales de los años 80 del pasado siglo hasta la parroquia de San Juan.
Un hecho que quizá no muchos cofrades conozcan es que tras ese abandono de los jesuitas del Sagrado Corazón fueron trasladados a la parroquia del barrio de Piedras Redondas, actual sede de la Hermandad de la Unidad, donde residió durante un tiempo el Señor de la Buena Muerte hasta que fue también trasladado hasta la parroquia de San Juan en el barrio de la Almedina. La hermandad iniciaba desde ahí su estación de penitencia, incluyendo además un tercer paso con la representación del Calvario, a pesar de la dificultosa salida por las dimensiones de la puerta. Con la realización de nuevos pasos se ven obligados a salir desde otros lugares hasta que a partir de 2010 se asienta en la Compañía de María como el lugar de inicio y fin de su estación de penitencia. De esta forma, cada cuaresma el Señor de la Buena Muerte y la Virgen de las Angustias son trasladados desde el corazón de la Almedina hasta la Compañía de María en un traslado solemne con mucho gusto y en el que se pueden observar a los titulares en una distancia más cercana a la que después se tendrán en Semana Santa, y por ello son cientos los almerienses que no quieren perderse este momento. En el caso de la Hermandad de Rosario del Mar, tampoco encontramos sus orígenes en esta parroquia de San Juan, sino que lo hacemos en la Asociación Santa María Magdalena, que residía en la capilla del antiguo hospital provincial, donde posteriormente, con la hermandad ya constituida, sería esa primera sede canónica donde además recibieron culto las dos imágenes titulares de la corporación. Pero a partir de 2014 la hermandad se ve obligada a cambiar su sede, siendo finalmente la parroquia de San Juan la elegida, aunque con un carácter provisional y sabiendo que el tamaño de la puerta impedía que la cofradía saliera desde allí. De esta forma, a partir de 2015, la hermandad se incorporaría al Jueves Santo e iniciaría su estación de penitencia desde el Santuario de la Virgen del Mar, desde donde lo sigue haciendo en la actualidad. Pero como decíamos anteriormente, hay una quinta hermandad, una quinta imagen que hace un acto que, aunque todas las hermandades lo tienen que hacer, le ha sabido dar un enfoque especial e íntimo y hace que cada cuaresma decenas de hermanos, cientos de almerienses acudan precisamente a presenciar este acto. Hablamos de la Cofradía de los Estudiantes y de la entronización del Señor de la Oración. La hermandad, debido precisamente a la respuesta de los propios hermanos, ha entendido que es un acto fundamental para la cuaresma de la cofradía y precisamente es en el interior de la catedral donde sucede. Lo que ocurre básicamente es que la hermandad, desde la capilla de San Ildefonso, donde residen habitualmente los titulares, traslada al Señor haciendo un pequeño itinerario por el interior del templo en una oscuridad absoluta e iluminando la escena tan solo las velas que los propios hermanos portan en sus manos y que acompañan a la imagen hasta que llega a su paso procesional, donde es alzada y puesta para esperar un nuevo Miércoles Santo. Cambiando ya de asunto, otro de los grandes acontecimientos que suceden en la Semana Santa de Almería, en concreto en las vísperas, es la subida al Cerro de San Cristóbal de la Hermandad de la Soledad, un acto con gran sabor almeriense que viene a recoger el testigo de ese multitudinario viacrucis que realizaba el Señor de la Pobreza entre los años 40 y 60 del pasado siglo y que a su vez bebía de ese concepto de subida al Calvario de los primitivos viacrucis de la ciudad, aunque en este caso no pasaban de la falda de la Alcazaba.
Este acto tiene lugar el Viernes de Dolores, tras la celebración del septenario en honor a la Virgen, el culto más antiguo de la ciudad, al celebrarse desde 1880. Concluido, la Virgen es portada en unas sencillas andas que la sitúan tremendamente cerca de los fieles y durante el traslado los hermanos rezan la Corona Dolorosa. Una vez que la Virgen se encuentra ya en el cerro de San Cristóbal, la sitúan frente a la ciudad, frente al mar, frente a toda Almería, para que desde allí la bendiga a las puertas de una nueva Semana Santa. Una vez hecho esto, la hermandad, la Virgen, se dispone a volver a Santiago a la espera de un nuevo Viernes Santo para ya así realizar su estación de penitencia. Si nos adentramos en las jornadas de la Semana Santa, también encontramos diferentes ritos, diferentes tradiciones que por su simbolismo adquieren un papel fundamental para los cofrades que lo viven llenos de ilusión. Es el caso de lo que se denominó como las llaves de la Jerusalén celestial, un acto que se empezó el año pasado, pero que tiene un origen un tanto anterior y relaciona aún más a las hermandades de la Borriquita y del Resucitado. En concreto, el acto en sí, lo que ocurre, lo que sucede, es que la Hermandad del Resucitado lleva hasta la Parroquia del Espíritu Santo antes de que la Corporación del Domingo de Ramos inicie su estación de penitencia y lleva consigo unas llaves que simbolicen la de esa Jerusalén celestial que posteriormente el Señor de la Vida también procesionará y que simbolizarán ese inicio y ese final de la Semana Santa con las imágenes precisamente que representan el inicio y el final de la Pasión del Señor. Simbolizado ese inicio y final de nuestra Semana Santa, nos adentramos en algunas otras jornadas de la misma, en la que, obviamente, la representación militar y civil en las corporaciones de nuestra Semana Santa es habitual, pero hay una en concreto que su representación en su hermandad es muy especial. Hablamos del Cuerpo Nacional de Policía y la Hermandad de la Macarena, una unión que se remonta a la propia bendición de la imagen de la Virgen en 1988. El por entonces comisario del cuerpo, don Antonio Martín, y su esposa, doña Antonia Barranco, fueron los padrinos de la bendición de la Esperanza Macarena, entregándole además en ese acto el escudo de oro de la Policía Nacional a la Virgen. Ya en 1999, la hermandad oficializó el gran vínculo devocional que la Virgen había despertado en los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, especialmente en su comisario, nombrándolos hermanos honoríficos. Actualmente son muchos los policías nacionales que son hermanos de la hermandad y en el propio cortejo se puede ver una gran representación del cuerpo y participando además como escoltas de los propios pasos. Esta unión además se representa de una forma muy especial y con la fe como epicentro. La Esperanza Macarena lleva desde ese año 99 una representación de un ángel custodio en orfebrería en la entrecalle de su palio, un ángel que además desde el año 2013 lo coloca el propio comisario jefe de Almería en esa misa de nazarenos que celebra la hermandad en la mañana del propio Miércoles Santo. Sin desplazarnos del Miércoles Santo, encontramos otro rito muy especial, en este caso para los hermanos de los estudiantes y con la Virgen del Amor y la Esperanza como protagonista. Al pasar la Hermandad del Perdón por carrera oficial, por la hora ya adentrados en el Miércoles Santo, los estudiantes asoman a la Virgen a la puerta de la catedral para realizar una plegaria de bienaventuranzas en la que ponen sus intenciones en sus manos. Una antigua tradición que la hermandad sigue cuidando a día de hoy y que permite a sus hermanos ver y rezar a la Santísima Virgen antes del día en el que se harán cofradía. Y es precisamente la Hermandad de los Estudiantes, junto a la Hermandad del Silencio y al ya famoso Vicentillo, las que nos trae la última curiosidad de nuestra Semana Santa en cuanto a tradiciones se refiere. Terminada la estación de penitencia, los hermanos de Estudiantes guardan una de las flores que ha acompañado a la Virgen del Amor y la Esperanza y en la mañana del Jueves Santo se la llevan a la Virgen del Consuelo de la Hermandad del Silencio, quien la llevará portada durante toda su procesión por un angelito de orfebrería que se encuentra en sus pies y que se apoda popularmente como Vicentillo.
Dicho esto, hacemos un pequeño alto en el camino para irnos a publicidad. Enseguida volvemos para continuar hablando de las diferentes tradiciones que rodean a la Semana Santa de Almería. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Retomamos el programa y en esta ocasión queremos recordar algunas de las cuestiones que hemos podido conocer a lo largo de los diferentes programas especiales que hemos realizado durante esta Cuaresma y con las que precisamente hemos profundizado en algunas otras tradiciones que rodean la celebración de la Semana Santa de Almería. ¿Cuál podríamos definir que son los elementos fundamentales para decir que la imagen está vestida de hebrea? Obviamente hablamos de esos colores, ese despojar de ciertos atributos como la corona, pero ¿qué otras cuestiones podemos ver? También decirte, puntualizar lo del tema del color, aquí que vemos a la Virgen de la Esperanza vestida de verde, con el paso del tiempo y hasta la actualidad, la hermandad intentan plasmar de más carácter, incluso de más personalidad esta vestimenta. La hermandad de fúnebre incluso utilizan colores más oscuros, hay algunas vírgenes que incluso no se despojan del negro, y en la actualidad muchas vírgenes de la Esperanza, en este caso nosotros lo hemos hecho por primera vez, un poco seguiño al año jubilar que estamos viviendo, hemos utilizado el color de la Virgen. Y luego, como tú me preguntabas, normalmente esta vestimenta caracteriza, se intenta retrotraer a la vestimenta hebraica de aquella época en la que vivió la Virgen, por eso predominan sobre todo las telas de raya hebraica, algunas vírgenes incluso llegan a utilizarla en el tocado, y elementos mucho más sencillos. Para el tocado se despoja, por ejemplo, de los grandes encajes de anticuario que se suelen utilizar hoy en día, se suelen utilizar tules, rasos, incluso algún tipo de seda salvaje que acentúa más esa sencillez de la vestimenta, del carácter de la Virgen de Hebrea. Otro elemento, decíamos antes, esa diadema, que como decía, desde una cuestión fortuita se hace casi hasta un símbolo, ¿no?, de esta vestimenta. Decíamos, se despojan de las coronas y sí es muy habitual también verlas con este tipo de diademas. Exactamente, se despoja a la Virgen de la corona que representa su realeza, como la realeza de la Virgen como reina de cielo y tierra, y se utiliza este aro, esta aureola de estrellas, generalmente de 12, suele ser de plata, y que acentúa la sencillez, como hemos dicho antes, de la Virgen, pero representa esa Inmaculada Concepción, ese pasaje del Apocalipsis que representa a la Virgen coronada por 12 estrellas. ¿Qué otros elementos, José? En este caso, la Virgen del Amor y la Esperanza no tiene esa corona de espinas en las manos, pero también es un elemento, comentábamos antes, que suele ser también habitual, ¿no? Quizá un poco más arraigado a, bueno, el gusto, por denominarlo de alguna manera, la idea que puedan tener los vestidores a la hora de utilizar para cada imagen, pero sí es cierto que también es habitual verlo. Exacto, esto depende un poco de la identidad o incluso de los gustos de cada cofradía. Se utilizan atributos de la pasión, como suele ser, como has dicho, la corona de espinas, los 3 clavos, incluso el sudario, que remarcan esta época de la Cuaresma, este camino hacia la Semana Santa, hacia la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ya independientemente de cada hermandad. Hay hermandades más pasionistas que suelen utilizarlos todos, otras que no lo utilizan. En este caso nosotros, por la estética de nuestro Cristo de la oración en el huerto, un Cristo que todavía no es tan pasionista, no se le suelen colocar a la Virgen, pero ya te digo, un poco
gusto de cada cofradía. Y también entender, ¿no?, que todo esto también se puede seguir adaptando, ¿no?, a la propia idiosincrasia de la hermandad. Como comentaba el señor de la oración, no tuvo esos elementos pasionistas en ese momento, ¿no? Por tanto, tiene todo el sentido, pues eso, que la Virgen que lo acompaña pues tampoco lo lleven en sus manos. José, para ir terminando, mencionabas también eso, que dentro de esa forma de entender, esta forma de vestir a las imágenes, otras formas de adaptar a la idiosincrasia, precisamente esas hermandades quizá más de luto, más de negro, como solemos decir popularmente los cofrades, y en Almería precisamente tenemos ejemplos, quizá el más significativo por lo que significa la imagen de la Soledad, que efectivamente se adapta a esta forma de vestir, pero sin perder su idiosincrasia. Exactamente. Yo, como siempre digo, la vestimenta de la Virgen es un lenguaje catequético, siempre hay que entenderlo. Popularmente se dividen dos vertientes de Dolorosa, la Virgen un poco más de barrio, esa Virgen un poco con un toque más alegre, que suele ir con manto recogido de la cintura, estéticas más ampulosas, polleros más anchos, tocados más grandes, más profusión de joya en el caso cuando se visten de reina, a diferencia de las de corte más fúnebre, más elegante, más serio, que mantienen esos colores de estética más oscuros, esos mantos sueltos, rectos, no llevan tanta anchura a la hora de colocarles los polleros, son tocados más escuetos, incluso llegan a utilizar más tocados de tablas más que grandes blondas, un poco marca la idiosincrasia de cada hermandad. Pues José, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor el significado, el simbolismo de esta forma de vestir a nuestras imágenes, porque sin duda estamos ante uno de los símbolos de la Cuaresma, es decir, todos los cofrades cuando ya comenzamos a acercarnos a este tiempo, si no están ya las imágenes vestidas, las esperamos con muchísimas ganas. Así que lo dicho, José, muchísimas gracias por ayudarnos, como digo, a comprender todo esto, y seguimos nosotros recorriendo diferentes cuestiones de nuestra Cuaresma. Muchísimas gracias a vosotros. Para ir acercándonos un poquito también a Almería, Antonio, ¿cómo o cuáles son las primeras referencias que entendéis que se tienen de esos primeros posibles Vía Crucis en Almería? Aquí en Almería no podemos entender nada hasta que no se capitula y se pasa de una ciudad musulmana del reino nazarita a una ciudad, en este caso cristiana. Y claro, hasta 1489 no se va a concebir nada, hasta el final de diciembre y demás. Con lo que nos planteamos que posiblemente el primer Vía Crucis o el primer momento que aparezca un Vía Crucis pues ya sería en 1490, en lo que era la catedral, bueno, en este caso mezquita, que se consagra a catedral y que sabemos por un viajero alemán, Münzer, pues sabemos que se estaba haciendo una serie de transformaciones. Él no habla del tema religioso, pero sí habla de la mezquita transformada en catedral ya en 1490. O sea, fue muy rápida, entre comillas, esa cristianización, y por ende se puede pensar que uno de esos elementos que también se van introduciendo en la cultura popular es precisamente también estos Vía Crucis. Como datos concretos, Antonio, también se mencionaba en ese artículo que sí hay constancia, o por lo menos de dos Vía Crucis fehacientemente, y de un tercero que hay muchas posibilidades de que también se realizara. Cuéntanos un poco sobre estos tres Vía Crucis. Primero, que ya lo hemos publicado y que hay incluso datos documentales, pues Anteno Sevillano localiza un documento de finales del 18, pues el que hemos denominado, en fin, lo que lo hemos hablado y en los artículos yo lo llamo, pues unos intramuros, ¿no? En la parte antigua de la ciudad, el tercer barrio de la ciudad musulmana, pero que se va a convertir en el barrio principal de la ciudad cristiana, que es la Musalla, y en esta Musalla es donde se celebra este intramuro, que lo tenemos, en fin, desde la catedral de la Puerta de los Perdones hasta lo que llamaban en este documento del 18 que comentaba Anteno Sevillano, pues que es el Calvario de la Almedina, ¿no?, a los pies de la calzada. Luego tendríamos el extramuro desde la parroquia de San Sebastián, que lo creemos ya que es mucho más avanzado ya cuando se va a construir la parroquia en el 17, aunque sabemos que ya había una ermita anterior, posiblemente un moravito de origen musulmán que se transforma en un primer momento con los frailes trinitarios, pero que al final pues, se va a convertir en lo que es la parroquia importante extramuros de la ciudad de San Sebastián. Y de ahí pues saldría por algunos topónimos de la ciudad que tenemos, pues como es la calle Triunfo, como es la calle de las Cruces y luego la calle Calvario, es decir, tenemos todavía topónimos. Y luego un dato fehaciente, aparte de lo que se conocía, porque hay gente que lo ha vivido, que ha visto algunas cruces, pues una que aparece en la calle de las Cruces, justo con la esquina de La Palma, en un edificio, en una fachada que se cae un poco de la fachada, y Anteno Salmerón, que hoy es actualmente el hermano de Mayo de Estudiantes, pues me facilitó el dato por una fotografía en la que aparece una cruz de piedra incrustada en el edificio. Ahora hablaremos también, porque en ese Vía Crucis que se hacía intramuros también hay algunos vestigios, y de hecho nos vamos a acercar hasta uno de ellos. Pero antes sí te quería preguntar también, Antonio,
qué datos se tienen también de cómo eran estos Vía Crucis, porque claro, para hablar de un posible origen de la Semana Santa es importante también entender cómo se realizaban. No se tenían imágenes como tal, y quizá la figura principal era el propio participante del Vía Crucis. ¿Cómo eran un poco Sí, estos? bueno, eso y con el elemento de la cruz alzada, que es lo que siempre aparece en los Vía Crucis. El elemento importante es la cruz alzada. Y luego, por lo que tú comentas bien, pues lo que es el tema de los disciplinantes, es decir, o hermanos de luz, es decir, ya dependiendo un poco de que es lo que comenta, que las personas son realmente las importantes en el Vía Crucis. ¿Cómo serían? Pues yo creo que muy austeros. Como hoy conocemos las cofradías, fundamentalmente desde el último tercio del siglo XIX, lo que van a llamar incluso la época de la Restauración, por la restauración del gobierno de Alfonso XII, ¿no? Y yo creo que ese concepto pues, es mucho más tardío. De hecho, en Almería ni siquiera hablamos de nazarenos, ¿no? Hablamos de penitentes. Es decir, yo creo que si nos vamos a esta época, pues lo mismo llevaban hasta ni túnica, lo mismo llevaban, he leído que incluso hasta tela de saco y eran muy austeros y demás. También recordar que el tema del capirote viene también del ajusticiamiento de la Inquisición, sí, ¿no? De cómo lo ajusticiaba, y entonces para mofa y escarnio pues le ponían ese San Benito, que es como le llamaban, al tipo del capirote que aparecía, ¿no? Es decir, que como viene. Luego, un poco más adelante, sigue siendo la cruz alzada, no siguen saliendo imágenes, pero sí siguen saliendo cruz alzada, algunas incluso de tamaño importante, y he visto en alguna recreación, en alguna pintura, dibujo ya del siglo XIX, concreto en una hermandad de la Buena Muerte de Barcelona, en la que aparecen ayudando a ese, vamos a decir, ese penitente, por llamarlo de alguna manera, que sostiene y lleva esa cruz alzada de un poco ya de mayor tamaño, claro, incluso ya la cruz con una imagen de un crucificado, aunque sea de tamaño académico, pues aparecen dos acompañándole con horquillas para sostener y ayudar en el peso de esta imagen. Va evolucionando hasta algo ya sí más parecido a lo que podamos ir entendiendo como un posible origen de nuestra Semana Santa. Para ir comentando el hábito de capa, José María, si te parece, vamos ya sí ir hablando del hábito de la Hermandad de Angustias, que en este caso, como comentábamos al principio, si te parece, vamos a coger los cirios para poder ver con mayor precisión el hábito, porque además me comentaba José María que cuando hacéis diferentes charlas con los niños de este colegio de la Compañía de María, les cuenta un poco entender, ¿no? Que sea efectivamente ese tamaño. Bueno, yo siempre digo en plan jocoso que el hábito está mal hecho, porque si lo veis, la túnica como tal acabaría donde está, digamos, la altura de una persona, pero luego, y la voy a soltar, luego está, digamos, la cola. Voy a apoyar por aquí los cirios para poder verlo bien. Entonces yo digo con los críos que el hábito está mal hecho. El hábito está mal hecho porque básicamente al menos como 2 veces la digamos, longitud de la túnica se prolonga por detrás hacia la cola. Este es el sentido originario y el que le da explicación a la cola. Y es que las hermandades, cuando llegaban, digamos, a la catedral, y aquí hay fotos antiguas en el paseo de la Hermandad del Santo Sepulcro con las colas extendidas, lo que hacía era extender la cola. Extiende la cola en el sentido de expiar, digamos, las culpas el hermano, y en señal de duelo por la muerte de Cristo. Pero si yo voy andando así, me diréis alguno, anda que estás poniendo la cola bonica, ¿no? Como se diría en Almería. Y es que el nazareno, cuando arrastra la cola, arrastra toda la inmundicia y toda la suciedad que hay en el suelo. Y esa inmundicia equivale a los pecados del mundo. El nazareno no solamente hace esta de penitencia para expiar sus culpas, sino que con la cola arrastrada también expía, digamos, las culpas de digamos, todos los hombres. Como esto no se puede llevar así, hoy hay 2 formas, digamos, para llevar la cola. Suele ser habitual, aquí en Almería ocurre así, que la túnica se cincha, digamos, se aprieta con un cinturón de esparto. No en todos los casos es igual. Y lo normal, hoy lo que vemos, es que la cola iría recogida por el cinturón de esparto. ¿No?
es cierto que la Hermandad de Angustias no lo hace así y sigue utilizando, como era antiguamente, como la Hermandad del Calvario de Sevilla lo ha llevado siempre, que es que si esto yo lo llevara por detrás, voy a dar el paso aquí, digamos que la cola se lleva recogida en el antebrazo del sitio del brazo distinto al que llevas el cirio. El cirio va siempre por el interior y la cola la lleva recogida en el antebrazo. Esto tiene una significación para mí preciosa, que no sé si seré capaz, si me ayudas tú, sí, por eso... ¿Cómo te ayudo? Si me ayudas con la cola, cuando el hermano se viste, si me echas la cola por encima, sin ningún temor, Ajá. y el hermano lo que hace es que se cubre al mundo. El mundo ya no existe para él, ni él tampoco existe para el mundo. Y entonces, el significado de la cola, en las hermandades que llevamos cola, tiene también un significado, no que solamente lo haces cada Semana Santa cuando realizas este de penitencia, sino que en teoría esto recuerda también, digamos, a un sudario. Y de hecho hay muchas hermandades en las que esta es el último vestido, digamos, del hermano, porque con la cola que se deposita a los pies, digamos, del féretro, después a la hora de la despedida, esta cola cubre, digamos, el cadáver, porque ya sí que es verdad que ante el mundo ya no existe. Es muy interesante esta escena que vemos aquí ahora mismo por la tensión que se palpa, ¿no?, en las propias composturas de los personajes. Claro, esto es lo que da sentido un poco al misterio. Como decía Miñarro, aquí se contraponen dos momentos importantes de la pasión. Por un lado, los seguidores de Jesús, que cierran el conjunto. Aquí tenemos a José de Arimatea, y por un lado el Sanedrita, que es el nombre del Sanedrín, y el romano. Como lo que te comentaba antes, los documentos apócrifos hablan de que por miedo los sumos sacerdotes a que robaran el cuerpo de Jesús, mandan que la tumba sea custodiada por unos soldados, ¿vale? Entonces, por eso sale la figura del romano, como símbolo del poder de Roma. Por otro lado, la figura del Sanedrita, que sería esta, es como símbolo del poder religioso imperante, que son los judíos los que acaban de condenar. Y por otro lado, los seguidores de Jesús. Y entonces, en este momento, se produce este cruce de los que volverían del sepulcro junto con los que irían a custodiarlo, el momento de tensión. Por eso, si te fijas, la figura de José de Arimatea está empujando a las Marías, como advirtiéndole de que vayan rápido. El Sanedrita está señalando a los seguidores de Jesús como acusando, estos son seguidores de Jesús, van todos como tapados, y el romano a la vez pues tiene el bando de Pilato en la mano, diciendo que se custodie la tumba de Jesús por miedo a que robaran el cuerpo y pudieran decir que había resucitado, que luego realmente pasará. Eso es lo que representa el misterio. Sin duda veníamos comentando, ¿no?, lo importante que es la teatralidad de las representaciones de los misterios, lo hablábamos con Jesús Latorre, y aquí además que vemos esta escena, como decía también antes, ¿no?, prácticamente es una fotografía casi de un momento de dinámico, un momento en el que están andando, en el que se cruzan esas miradas y de repente vemos este instante en nuestra Semana Santa, y que además por las propias características de la forma de andar de los pasos, casi da la sensación que ellos también van andando. Claro, la importancia de lo que hablábamos antes de ir a escultores de nivel y de que te den una cierta calidad a la hora de, pues eso, trabajar los gestos, las miradas, los cruces, para que puedan un poco pues evidenciar lo que la escena está representando. Y como decíamos antes ya, Javi, para ir terminando, este cortejo, en el sentido simbólico, lo cerraría realmente la Virgen de la Soledad en su paso, sola, la Virgen de los Dolores en su paso, que previsiblemente iría delante, ¿no?, de José de Arimatea, ¿no?, cerrando el cortejo, pero que sí se entiende, ¿no?, que el dolor de la Madre, del dolor de la Virgen, era diferente, era su hijo el que había... Claro, que contempla nuestra estación de penitencia en la calle, pues desde la cruz de guía hasta el final está llena de matices y se complementan unos a otros. Desde la cruz de guía, que nosotros llevamos una escolta, porque ese día se venera la Santa Cruz, porque a partir de ahí del entierro de Cristo forma, digamos, el símbolo de la cristiandad, el misterio, y luego la Virgen, que es lo que cuando se plantea este misterio, pues eso, de que la Virgen siga como ha salido siempre, sola en su paso, pero
que sin uno sin el otro se pudiera entender y que no funcionara como algo independiente, sino que se complementa. Pues Javi Morcillo, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor este misterio, en representación de los misterios que tenemos en nuestra Semana Santa y de cómo se representan todos estos pasajes evangélicos de la Pasión del Señor. Así que lo dicho, muchísimas gracias y además también por permitirnos verlo en esta disposición, que es como suelen ir habitualmente en el paso procesional. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Tenemos en primer lugar, para hablar del paso de palio de la Virgen del Consuelo, tenemos por aquí estas bambalinas y quería empezar preguntándote un poco por estas piezas, porque al final estamos hablando de una de las piezas más características de nuestra Semana Santa y además que vinieron de la mano de una mujer que es fundamental para entender la Semana Santa del hoy de Almería. Entonces cuéntanos un poco pues, ¿no? esa historia de esas bambalinas, cómo se fueron creando, un poco también los años para entender de qué época estamos hablando. Pues estamos hablando de finales de los 50, primeros de los 60, cuando Carmen Góngora en el taller del Sindicato de la Aguja viene a regalar a Almería el conjunto de los bordados completos de este paso de palio, ¿no? La hermandad ya sabéis que tenía su origen en los sindicatos, ¿no? Y pues el Sindicato de la Aguja también tenía su vinculación. La producción de Carmen fue muy importante, ha sido el único taller, yo creo que ha tenido esta proyección tan grande en nuestra Semana Santa. Por desgracia o por suerte quizás para nosotros, pues somos los que actualmente seguimos procesionando estos trabajos suyos. Otros, pues bueno, otros se perdieron en el incendio, por ejemplo, de la Merced, o están en desuso por otros avatares, porque es verdad que es un bordado quizás un poco pues vasto, ¿no? Para lo que se ha podido ver después o para lo que se trajo después de Sevilla, pero que bueno, pues aquí en El Silencio hemos intentado siempre poner en valor y mantener, incluso ahora que estamos sustituyendo algunos de esos bordados, sí que hemos querido mantener la estética o la esencia de esos bordados en las hojas de 9 puntas, en las flores de 9 puntas, restaurando lo que trabajó Carmen para mantenerlo en el interior del palio y bueno, con la intención de que cuando se vayan haciendo el resto de fases de este proyecto, que es bastante amplio, podamos mantenerlo lo máximo posible y sacarle el máximo partido posible a estos bordados. Aparte de los propios, que ahora hablaremos, seguiremos hablando, pero digo aparte como si fuese poco, ¿no? Pero me refiero que también se realizó el propio ajuar de la Virgen, la propia saya y el propio manto, es decir, estamos hablando de un conjunto completo. Todo, el conjunto completo que pone el palio en la calle, a excepción de los faldones, es de Doña Carmen, el juego de bambalina, el techo de palio, el manto y la saya de procesión. Anteriormente a la Virgen incluso llega a procesionar con otros bordados, también de Doña Carmen. Después son los que ha procesionado, los que mantiene la Hermandad de las Angustias, pero el Consuelo llega a procesionar con ellos en el año 47 y el estandarte fundacional de la Hermandad que también realiza Doña Carmen.